Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. Es cierto que México vende muchas cosas, desde aguacates hasta automóviles, pero también compramos un montón de cosas, maquinaria, tecnología. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y hoy vamos a hablar en este episodio sobre lo que exportamos, lo que importamos y cómo eso repercute en nuestra economía nacional. Y para eso están aquí Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión, y Pati Tapia, reportera de Economía en Expansión. Pati, ¿qué tan buenos somos los mexicanos para vender? Pues mira, yo creo que sí somos buenos porque ocupamos el lugar 9 dentro de los países que más exportan, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Entonces, pues eso te da un indicio de que somos buenos. Estamos digamos, dentro del top 10 de estos países que más exportan. Y pues estos últimos años, pues México ha roto récord en exportaciones. En 2023 sumamos 593,000 millones de dólares en exportaciones, y pues en lo que va de, digamos, enero-julio ya son 354,000 millones de dólares aproximadamente. Para poner eso en perspectiva, es una buena cantidad, es más, porque estás diciendo rompemos récords. Exactamente, y los pronósticos de la iniciativa privada señalan que este año vamos a volver a romper un récord. Vamos a ver si es cierto, porque pues vemos que hay algunos indicadores de la economía pues están desacelerando, y pues Estados Unidos, nuestro principal cliente, pues ahí también tiene una economía que ha desacelerado. Entonces vamos a ver si sí se cumplen estos pronósticos de otro récord en 2024. Ok. Pues como decía Pati, Estados Unidos, vamos a decirlo así. México logró superar a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto tiene que ver, y si se acuerdan, con que cuando Donald Trump era presidente, pues empezó ahí como que una guerrilla comercial, ¿no? Con China, y entonces pues ahí empezaron a hacer guerra de aranceles, o sea que yo te grabo tal cosa y entonces China respondía así, pues ahora entonces yo te voy a poner aranceles a esta otra, y esto tensó la relación comercial, y debido a eso pues sí, China redujo un poco su comercio, porque aún así sigue siendo un país bastante relevante como proveedor de un montón de cosas que ahorita vamos a platicar, pero redujo su comercio con Estados Unidos, y entonces ahí entró México. México, que también tiene la fortaleza de no nada más es un país con una agroindustria muy fuerte, sino también tenemos una industria manufacturera que nos permite pues exportar vehículos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, muchas cosas. Ahora, a ver, pero yo sé que tú, además, Ivette, es fanática de la industria automotriz, y es una de las industrias que más exportamos, ¿correcto? O sea, sí. Aquí tengo una lista de productos que están encabezados por los tractocamiones, por la cerveza, excelentes cosas, aguacates, jitomates, fresas, puras cosas felices. Sí. A ver, para dar un dato y tenerlo como un poco más claro, esto que estamos diciendo, México produce, pongamos, de cada 100 vehículos que produce, México exporta 8, entre 8 y 9, ¿no? O sea, básicamente México se dedica a producir vehículos para exportar. ¿Y a quién le exporta? Pues a Estados Unidos, porque de estos entre 8 y 10 autos que se exportan, 7 se mandan a Estados Unidos. Entonces, eso es súper importante, porque Estados Unidos, no se crean que es como que cualquier economía que recibe ahí cualquier cosa que le mandemos, tiene unas reglas o normas de todo tipo de seguridad, de emisiones bastante rigurosas, y México se ha especializado en la producción de vehículos pues podríamos decir muy bien equipados, o sea, pickups, SUVs, de marcas, o sea, tenemos 20 plantas de vehículos, 10 plantas de motores y 7 plantas de transmisiones. Esto o sea, nada más para tener el dato, no nada más exportamos vehículos, exportamos motores y transmisiones para otras plantas que están instaladas en Estados Unidos y Canadá, y que reciben componentes de México
para terminar de fabricar sus vehículos. Y ya nada más les voy a dar un dato. México es el 4º exportador de autopartes y el 7º productor de vehículos. O sea, exportamos más autopartes que vehículos. Pero bueno, ahí estamos en el top 10 en ambas cosas. Bueno, además, Ivette, México es un destino súper atractivo para la inversión extranjera en términos del sector automotriz. 13 marcas automotrices han establecido sus plantas aquí, nada más y nada menos que General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen, Toyota, Honda, Fiat Chrysler, Audi y Kia Motors. O sea, no son marcas chiquitas. Pues escucha, si ustedes tienen un coche de alguna de esas marcas, chismenos nada más en los comentarios. ¿Por qué? Porque nos gusta leerles. Bueno, y a ver, el sector agroalimentario no se queda nada atrás porque fíjense, desde 2010 México es líder exportador en cerveza. No solo, o sea, no contra cualquier país, contra Países Bajos, Bélgica y Alemania, que son, digo, grandes países posicionados en términos de cerveza, y los países que más nos compran cerveza son Estados Unidos, Colombia, España, Australia y Perú. Es una la nota. Sí, ¿no? Y como lo dices, orgullo nacional y pues también cómo queremos a Estados Unidos, que es nuestro principal cliente en muchas cosas, pero sí, en 2023 pues tuvimos que las exportaciones de cerveza fueron más de 6,600 millones de dólares. O sea, es una importante cantidad, no tanto como la automotriz, porque la automotriz pues es un 33% de las exportaciones totales, pero pues también en lo agro nos defendemos y pues también es un importante generador de empleos, porque son alrededor de 715,000 empleos que esta industria pues genera entre los que cosechan la cebada, los que trabajan en las plantas, los distribuidores. Entonces, pues tenemos una industria cervecera bastante consolidada aquí en México y pues ahí están las cifras, no nos dejan mentir. Y estamos bien con eso, la verdad. Bueno, pero además de vender, por supuesto, también México compra a otros países del mundo. Y según datos de Banjico, solo el año pasado, o sea, en 2023, las compras que hicimos al exterior ascendieron a 598,475 millones de dólares. ¿Qué es lo que más compramos en México a otros países, Ivette? Pues fíjate, hay un fenómeno súper interesante que yo les quiero contar. Porque no sé si se han dado cuenta que últimamente el gobierno ha hecho como algunos corredores de vehículos eléctricos, o sea, ha intentado electrificar el transporte público. Pues adivinen quién es el principal proveedor de esos autobuses o de esas unidades de Metrobús. ¿Quién creen? ¿Quién? No, ni idea, yo no sé. China. Eso se me hace súper interesante. Para sorpresa de nadie, dices. No, se me hace súper interesante porque, digo, a lo mejor ya entre quienes nos escuchan, pues hay quienes siguen un poco el tema automotriz y sabrán que China se convirtió hace un par de años en el principal proveedor de vehículos para pasajeros de México. Antes era, hubo un momento en el que fue India, a veces Brasil también andaba por ahí, como un proveedor importante. Pero ahora es China y no nada más de vehículos de pasajeros. ¿Qué son vehículos de pasajeros? Pues los vehículos que nosotros nos podemos comprar, ¿no? Sea un SUV, un hatchback, un sedán, esos son vehículos para pasajeros. También ya se convirtió en el principal proveedor de vehículos de transporte público, sobre todo eléctricos. Entonces, bueno, eso lo menciono porque ese es uno de los principales productos que México importa del exterior. También hay algunos otros temas como, por ejemplo, circuitos electrónicos, aceites de petróleo, o sea, que ahí en general, porque me van a decir, ay, bueno, ¿eso qué? Pero algo que creo, la idea cómo lo podemos englobar es, México importa productos intermedios en la cadena de suministro que luego transforma, o aquí se terminan de transformar en ya productos terminados. Entonces, por ejemplo, circuitos electrónicos, ¿no? Eso se importa porque se utiliza para fabricar o terminar de producir otro tipo de equipos que luego nosotros exportamos. Entonces, eso es interesante porque México antes era ese país que producía esas cosas de bajo valor agregado, como le llaman los expertos, y poco a poco se fue especializando para poder ya no hacer ese componente, digamos, barato que no termina de ser un algo, sino más bien ya nosotros importar eso y aquí hacer el producto sofisticado. Oye, pero aquí déjame te pregunto algo, ¿por qué no hacer las dos cosas?
sale más barato importarlo, o sea, porque Sí. aquí si podíamos hacerlos antes y ahora podríamos hacer la cosa más elaborada, ¿por qué no hacer todo el proceso aquí? Porque sí sale más barato importarlo. A ver, ¿quién es el que produce sobre todo ese tipo de manufacturas intermedias o componentes intermedios? China. Entonces China tiene una estructura de producción en donde te produce millones y millones de cosas y eso te permite comprar más barato. Y voy a poner un ejemplo que seguro a todos se nos va a sonar conocido. Es por ejemplo, lo que pasa cuando vamos al Costco, cuando compramos por mayoreo, ¿no? Si compramos por mayoreo más de, no sé, 5 o 10 piezas, nos sale más barato que comprar una sola pieza. Eso es un poco lo que hace China a gran escala. O sea, ellos te producen millones y millones y por eso te lo pueden vender muy barato. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que China es el Costco del mundo? Pues casi. Casi por eso, pues aquí tenemos también ahorita esta disyuntiva de la guerra comercial que nos platicaba Ivette al principio, de que pues Estados Unidos ya no quiere tanta participación de China, pero pues acá México es su principal socio y pues también ahí está diciendo, a ver México, pues tampoco permitas tanto la incursión de China. Y pues México ya anunció también como este plan para ir sustituyendo importaciones de Asia con dedicatoria a China. Con dedicatoria. Y ahorita hablábamos de este dato, ¿no? O sea, México importa de Estados Unidos un 40%. O sea, es su principal proveedor. Pero el segundo es China. Y eso además, me imagino, ha ido aumentando conforme han pasado los años. Exacto, sí, México ha incrementado su déficit comercial con China, pero con Estados Unidos tiene un superávit comercial. O sea, sale ganón con Estados Unidos, Sí. pero pierde con China. Sí, no sé ahí yo qué opinar, la verdad. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? A ver. Mira, no, o sea, digo, porque a ver, si uno lo piensa así de manera, como dicen por ahí, de bote pronto, pues dices, claro, pues yo compro en China ciertas cosas que me sale súper barato porque ellos fabrican masivo y yo me ahorro ahí, pero luego creas dependencia comercial. Y si no, pregúntenle a los fabricantes de vehículos cuando fue la pandemia, cómo se dieron cuenta que el 90% de los chips que compraban para los vehículos los compraban de Taiwán. Y pues básicamente China controla, ¿no? De a este le vendes a este, ¿no? Así. Y entonces dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que el 90% de los chips que necesitamos los traemos de un solo país? Eso es súper riesgoso. Es como dicen, ponerle todos los huevos en una sola canasta. Claro. Y entonces, pues se hizo el desastre que se hizo. Entonces ahí o sea, sí es bueno buscar plataformas de producción con precios competitivos, pero luego también esta palabra maravillosa que te repiten siempre, diversificar. Porque si no, o sea, aumentas tu riesgo. Sí, depender de una sola país, inversión, proveedor, resulta más arriesgado. Sí. Bueno, y hablemos ahora de la industria agroalimentaria, porque México también hace importaciones en ese campo. Sí, digamos, nosotros somos un importante productor también, como ya lo mencionábamos, ¿no? Jitomate, aguacate, fresas, pero también nosotros importamos varias cosas, igual de Estados Unidos, y aquí entra pues la parte del maíz, que ahí también traemos un tema, una disputa con el tema del maíz, que a ver en qué termina, pero también importamos carne de puerco, el trigo, pollo, o sea, como también varios alimentos y tal vez no es que no los produzcamos aquí, ¿no? También esto responde a, digamos que tal vez la oferta local no cubre toda la demanda y por eso tenemos que importar. Y también tiene que ver esta parte de competitividad y de diversificar y de ofrecer como una mayor variedad de productos. Pero a ver, déjame ir a una pregunta, porque uno pensaría como que una de las principales importaciones es maíz. Sí. Es que yo tengo ahí dos cosas que quiero decir. Una, y ahorita me regreso al tema del maíz, pero una es que, por ejemplo, México es un importante proveedor de berries para Estados Unidos, porque la verdad es que los berries que se producen en México, en Sinaloa, por ejemplo, son muy buenos. ¿Hablas de todos los frutos rojos? Sí, frutos rojos. Fresas, zarzamoras, frambuesas, los moras azules. Exacto, las moras, pues sí, los blueberries, ¿no? La mora azul, que luego eso es lo que se transforma también en arándanos. Entonces México produce mucho de ese tipo de productos y los exporta a Estados Unidos porque son de muy buena calidad. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, pues sí, tristemente, o sea, hay veces que nosotros exportamos mucho de cierto producto
porque se vende como calidad premium e importamos de otros países una calidad de ese mismo producto quizá un poquito más baja, porque aquí pues el mercado te lo paga a un precio inferior. Entonces también un poco es jugar con eso, ¿no? Tú dices, yo produzco esto de una calidad superior, el aguacate también. O sea, México es un gran productor de aguacate. A lo mejor yo lo exporto a un precio mayor porque me lo pagan como calidad premium y luego importo para hacer o sea, sí me quedo con un poco de eso, pero también importo de una calidad un poquito más abajo para venderlo pues a un mercado que me lo paga más abajo. Entonces ahí se va jugando un poco con eso. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema del maíz? Lo que pasa es que México también envía mucho maíz a Estados Unidos, pero importa, y aquí el tema es toda esta cuestión de las variedades transgénicas, en donde México, o sea, el presidente lo que dice, a ver, es un poco lo que él dice, yo no quiero, porque luego nos dicen que somos, que nosotros somos probable y no sé qué, y no es cierto, o sea, aquí somos imparciales, pero un poco lo que él dice es, a ver, o sea, vamos a respetar o vamos a cuidar más bien las variedades autóctonas que tenemos de maíz, porque México tiene una riqueza muy grande en eso, que no se pierdan, porque lo que pasa cuando se empiezan a utilizar productos transgénicos, pues es que inevitablemente se va como mezclando, o sea, se va haciendo esta hibridación de las semillas y se va perdiendo la variedad originaria. Y hay una nueva variedad. Sí, exacto, surge una nueva variedad, entonces eso es lo que se está tratando de evitar. A Estados Unidos no le parece muy bien la idea, no nada más por el tema de la exportación e importación del producto, sino porque hay compañías de Estados Unidos que pues su negocio es ese, vender a los productores tanto las semillas transgénicas como todo lo que necesitan para la producción, ¿no? O sea, fertilizantes, ¿cómo se llama? Insecticidas, todo esto. Entonces ese es el gran negocio y por eso también ellos como que están de que, ay, no como. Pero bueno, ahí como dice Pati, hay un tema con el maíz que todavía, o sea, sigue en disputa. Me parece que ya hasta se elevó a estos mecanismos de resolución de controversias del TEMEC y pues en eso está. Digamos que las siguientes administraciones se encargarán de resolverlo. Vamos a ver. Ya pronto. Según en estos últimos meses ya iba a haber una resolución. Falta que se haga pública, pero pues pues ahí México tenía que comprobar sus dichos, sus defensas, y Estados Unidos lo que se le pedía era decir, bueno, a ver cuál es la afectación económica real que esto te va a causar. Claro. Sí, bueno, y a ver, hablemos del caso de la carne de puerco, porque también registró, según los datos, incremento real de 7% del valor de las importaciones del primer semestre del 2024. Esto es, obviamente, comparado con el mismo periodo del 2023, ¿no? Mientras que, de hecho, el valor de las importaciones de la carne de ave y despojos, donde está, por ejemplo, el pollo, creció 2% en estos primeros 6 meses del año. ¿Qué significa esto, Pati? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues ahí como platicábamos un poco, no es bueno ni malo si somos productores aquí, pero lo que platicábamos, ¿no? También se trata de la competitividad, de tener una mayor oferta de productos en cuanto a los precios también. Entonces, pues ahí no es que sea bueno o malo, ¿no? O sea, es una cuestión de mercado. Entonces, si hay la demanda de los productos aquí en México, obviamente, si Estados Unidos ve la oportunidad, va a incursionar, y es lo que decíamos, ¿no? Vamos a tener toda esta oferta de productos, y pues ya ahí es la elección. Sí, y está el problema de lo del cambio climático, ¿no? Y las sequías. Sí, yo ahí, fíjense, hay algo muy curioso que yo he empezado a ver. No sé si alguien lo notó, pero yo ya me di cuenta, no es cierto. O sea, yo veía que antes, por ejemplo, empresas multinacionales mexicanas que quizá pues no hablaban tanto de sus procesos de agricultura, ¿sabes? O sea, se enfocaban mucho en promocionar el producto final y ya está. Ahora sí están empezando a hablar de una cosa a la que ellos le han llamado agricultura regenerativa, ¿no? O sea, como que ya eso, incluso te invitan como periodista, ¿no? Que vamos a cierto estado donde tenemos, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Que ellos ahí entre Sinaloa y Sonora también tienen productores que les cosechan trigo.
hicieron como una invitación para ir a un viaje y que viéramos pues el estado de los campos y cómo ellos quieren empezar a aplicar este concepto que le llaman agricultura regenerativa. Bueno, que no vamos aquí a ponernos a hablar de agricultura. Eso ya lo platicaremos, pero el punto es que sí me llama la atención que las empresas ya están como muy enfocadas en el tema del campo y eso te hace pensar que para ellos sí ya es una cosa que preocupa. Y de hecho en sus estados financieros, o sea, en los reportes que ellos presentan cada trimestre a la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas que son públicas, sí ya te empiezan a poner el tema de escasez de agua o de cambio climático como un riesgo, porque ahí ellas le tienen que ir diciendo a los inversionistas qué es lo que van previendo como riesgos, desde cambios en normas, no sé, en patrones de consumo, y ya te van poniendo el tema de, por ejemplo, escasez de agua. Claro. Entonces sí ya empieza a preocupar. Bueno, y a ver, aquí hemos hablado de importaciones y exportaciones como un poco por separado, pero cuando vemos el escenario completo para México, México sigue importando más de lo que exporta. La cifra es el primer semestre de este año, del 2024, el déficit comercial fue de 5,497 millones de dólares. Ya hemos dicho que esto no es ni malo ni bueno. Así es, no es ni malo ni bueno. O sea, sí tiene como algunas variantes, ¿no? Dentro de esto del déficit comercial. Lo ideal es que pues tú vendieras más de lo que compras, pero pues tampoco es malo. El ejemplo que ponía hace rato, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit comercial más alto que México y es una de las economías más fuertes. O sea, que nosotros tengamos un déficit comercial no quiere decir que seamos una mala economía, ¿no? Sino también esto te indica, según algunos analistas, que pues la economía está creciendo y pues obviamente la demanda de bienes y servicios es mucho mayor y por eso tienes que importar más, ¿no? Entonces, no es malo, o sea, cuando escuchamos déficit siempre como que lo asociamos a algo malo, pero en el caso del comercio exterior, digamos que no es así. Y bueno, ¿qué onda con lo del nearshoring, Ivette? ¡Ay! Detallitos, dicen. No, a ver, es que fíjense que hasta el mismo concepto puede ser un poco polémico porque podría pensarse que es un fenómeno que recién surgió, ¿no? O sea, que de pronto pues tuvimos una pandemia, hubo un parón económico, como lo que platicábamos hace rato, hubo cadenas enteras de suministro que se dieron cuenta que dependían mucho de cierta región o de cierto país y dijeron, eso no puede ser, o sea, no podemos tener esa dependencia en un país o en una región tan lejana y si pasa algo, entonces empezaron a decir, bueno, a lo mejor estos insumos que son críticos para nosotros vamos a tratar de tenerlos mucho más cerca, ¿no? Al menos si no en el mismo país en el que producimos y en la misma región. Y entonces ahí lo que platicábamos al principio, ¿no? México, al ser parte de una región que es Norteamérica, que por un lado tiene a la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, y por el otro hay una base de manufactura muy fuerte acá, pues se vuelve una plataforma atractiva. Pero luego hay quienes dicen, y yo coincido con eso, a ver, no es la primera vez que vemos este fenómeno, o sea que el nearshoring para mí es más bien como una ola de inversión, o sea, no es la primera vez que vemos este fenómeno. Por ejemplo, cuando se firmó el entonces Telecán, pues también hubo el mismo fenómeno, tuvimos una ola de inversiones muy grande debido a esa apertura, entonces digamos que ahorita volvemos a ver este fenómeno, que no, de nuevo, no es algo nuevo, o sea, son como olas que se van dando, pero sí es verdad que esta coyuntura, sumado a algunas otras, pues ha favorecido la llegada de inversiones, ¿no? Que México lo ha sabido no capitalizar, pues bueno, ahí eso puede ser un debate, es otro cuento, ¿no? Pero bueno, la oportunidad está ahí, o sea, tenemos varias cosas que son atractivas para las empresas, otras que no tanto, que podríamos mejorar, pero bueno, varias oportunidades, como le llaman. No, básicamente, a ver, ¿por qué las empresas vienen a instalarse en México? Uno, pues porque está pegado a Estados Unidos, ¿no? O sea, ya de entrada eso te favorece. Número 2, tenemos un tratado comercial con ese país y bueno, también incluye a Canadá. Y bueno, no nada más con ellos, estos dos países, hay más o menos, hay tratados comerciales con alrededor de 50 economías, porque hay unos que te incluyen varios países, ¿no? Entonces, me parece que eran 15 acuerdos, 14 acuerdos con más o menos 50 economías. Entonces, eso ya también te hace atractivo. Tenemos una mano de obra que todavía se mantiene a un costo competitivo y que está bastante preparada. O sea, lo que decíamos, ¿no? En México se ensamblan vehículos
vehículos que se venden en Estados Unidos, en Europa. Y pues también es una economía como mercado que es grande. O sea, son 130 millones de habitantes y eso no es una economía chiquita. O sea, si la comparas con, por ejemplo, otros países de América Latina, México es la segunda mayor economía después de Brasil. Y yo le sumaría otra que mencionaste hace rato. Tampoco hay que menospreciarnos la calidad. La verdad es que los productos mexicanos tienen mucha calidad. Sí. Y de hecho, aprovechando que estás diciendo eso, Pati, quiero cerrar este episodio diciéndole a los podescuchas que los consumidores sí tenemos una última palabra ahí, que podemos simplemente hacernos conscientes de lo que compramos, pensar en comprar local. Y no lo digo nada más por ser nacionalista, porque sí, sino porque darle la oportunidad a los productos locales que sí son de buena calidad es una muy buena opción. Así que con esto nos vamos en este episodio de tanto comprar y vender. Pero aquí nos vemos el próximo lunes con más información de Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.